Palabra es para que tú entiendas que el presente que estás viviendo, por muy difícil que sea, no es tu final. No es el final de lo que tú estás viviendo. Por eso David decía en el Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El salmista David era otro joven que había un propósito de Dios en él. Comenzó la persecución por causa de lo que Dios tenía en él. Y hay persecuciones, hay procesos que vivimos que no entendemos en el momento. Cuando Dios nos llama con un propósito, comienzan a haber oposiciones, comienzan a haber obstáculos, comienzan a haber procesos en nuestra vida. Este joven llamado David, Dios lo llama para que reinara en Israel. Y dice la Biblia que por causa de este llamado comenzó a haber una persecución en la cual el rey Saúl, cuando ya Dios lo había desechado, dice la Biblia que se llenó de envidia, queriéndole quitar la vida. Y el salmista David, en medio de esta persecución, él se sentía morir de miedo, se sentía morir, parecía que era su final. Pero hay algo que a mí me impacta de este hombre llamado David, que a pesar de que él se sentía morir, él declara una palabra en fe y dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Cuando el salmista dice no moriré, era porque dentro de él se sentía morir por el proceso que estaba viviendo. Mas sin embargo, él declara una palabra por encima de lo que está viendo, por encima de lo que está sintiendo, y él dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. David sabía que por muy difícil que fuera el proceso que él estuviera viviendo, lo que Dios había asignado para su vida se iba a cumplir. Por eso en el Salmo 138 David continúa diciendo y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. En medio de la persecución, David dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. David sabía que el propósito de Dios en una persona no hay quien lo pueda detener. Nada ni nadie puede detener el propósito de Dios en una persona cuando Dios te llamó para cosas grandes. Y David reconocía que a pesar de la persecución que él estaba teniendo, a pesar del proceso del presente que él estaba viviendo, él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tenía miedo, se sentía solo, pero él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Probablemente tú te sientes con miedo, te sientes solo, con depresión y con ansiedad, no hayas qué hacer, pero yo vengo a decirte, Jehová cumplirá su propósito en ti. Por encima de cómo te sientas, por encima del momento que estés viviendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Me gusta la seguridad con la que hablaba el salmista David. Él dice, Jehová cumplirá su propósito, no el propósito de él, sino el propósito de Dios en él. Es muy importante que tú entiendas que en medio del momento que estás viviendo, el propósito de Dios, nadie lo va a poder detener en tu vida, porque no ha nacido alguien que pueda detener o impedir que lo que Dios quiere hacer se cumpla en esa persona. La Biblia dice que todo lo que Dios quiere lo hace. En el Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. No ha nacido alguien que pueda impedir a que lo que Dios dijo no se cumpla, porque Él es el Dios todopoderoso. Y David reconocía que a pesar del momento que él estaba viviendo, lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Debes de entender que esto no se trata de ti, se trata de Dios. Si Dios te llamó con un propósito, si Dios te llamó para cosas grandes, los procesos del presente no son tu final, tampoco van a impedir a que lo que Dios dijo se cumpla. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. David estaba siendo perseguido por sus enemigos. Se sentía morir, se sentía solo. Parecía que, dice la Biblia, que había un paso entre la muerte y David. Estaba a punto de morir, pero él sabía que por muy fuerte que fuera el proceso o la persecución, lo de Dios para su vida se iba a cumplir. Y es muy importante que David reconocía que en su vida había un propósito. Tú tienes que saber que en medio de lo que estás viviendo, en medio de la depresión, de la ansiedad, del momento caótico que estás viviendo, tienes que saber que tú no eres casualidad en la tierra. Tú eres un propósito de Dios en la tierra. Es muy importante cuando nosotros desconocemos
el propósito de Dios en nuestra vida, pensamos que la vida no tiene sentido. Pensamos que vivimos solo por vivir. Pensamos que vivimos, amén, sin un propósito. Pero cuando tú sabes que en tu vida hay un propósito, comienzas a darte cuenta que vale la pena por qué seguir esforzándose. Vale la pena por qué seguir viviendo. Que Dios no te llamó para que estés en depresión, para que estés en ansiedad, para que estés con temor, con miedo, estancado. No, Dios te llamó para cosas grandes. Y el salmista David reconocía que en su vida había un propósito. En el Salmo 138, él describe en medio de la persecución, a pesar que él sentía que sus enemigos lo querían matar, en medio de un momento no deseable, él escribe este salmo y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Parecía que iba a morir, pero él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Las oposiciones del presente no iban a impedir que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de David. Y hay tres cosas que me gustan: que el salmista David tenía conocimiento, que Dios también quiere que tú tengas conocimiento en medio de lo que estás pasando. David reconocía que en su vida había un propósito. Número dos, David sabía que ese propósito no era del hombre, no era producido por él mismo. El propósito era de Dios. Es muy importante que tú entiendas que tienes un propósito en esta tierra. Número dos, el propósito de Dios en tu vida no es tuyo, es el propósito de Dios. Por lo tanto, nadie ni nada va a poder detener el propósito de Dios, porque no es un propósito tuyo, es un propósito, es una idea de Dios que Él te hizo nacer para que todo lo que Él planeó para tu vida se cumpla. Número tres, el salmista David reconocía que a pesar de las circunstancias del presente, de las oposiciones, de las guerras, de las persecuciones de sus enemigos, David sabía que nada ni nadie iba a poder detener lo que Dios tenía para su vida. Tres cosas. David reconocía que tenía un propósito. Número dos, ese propósito él reconocía que venía de Dios. Número tres, el propósito se iba a cumplir por encima de las oposiciones que él estuviera viviendo en el presente. Yo vengo a decirte, no importa por el momento que estés viviendo, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. David se sentía morir, David se sentía perseguido. El momento que está viviendo no es agradable, no es la mejor temporada que él está viviendo cuando escribe el Salmo 138:8. Mas sin embargo, él sabía que lo que estaba viviendo no iba a poder detener lo que Dios le había dicho que iba a hacer en su vida. Debes de saber que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. Cuando Dios te llama, muchas veces vas a pensar que las oposiciones del presente van a impedir que lo que Dios te dijo se cumpla. Pero Dios cumplirá su propósito en ti por encima del problema, por encima del dolor, por encima del menosprecio, por encima de la depresión y de la ansiedad que puedas estar viviendo. Aunque no entiendas por lo que estás viviendo, Dios cumplirá su propósito en ti. Probablemente te sientes frustrado, no hayas qué hacer, se te acabaron las fuerzas, te sientes confundida, sientes que todo se terminó, sientes que Dios no está contigo, pero Dios cumplirá su propósito en ti por encima de las confusiones que estás viviendo, por encima de aquellas cosas que tú no entiendes. Dios cumplirá su propósito en ti. En el Salmo 118, versículo 13, David decía: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Probablemente hay muchos de ustedes que se sienten empujados por el enemigo. Sientes la guerra en tu casa, en tu familia, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, guerras, batallas en tus finanzas. Sientes una lucha, porque cuando en tu vida hay un propósito, el diablo va a querer que el propósito de Dios no se cumpla. Pero David dice: me empujaste con violencia para que cayese. Siempre la intención del diablo, que Jehová lo reprenda, va a ser que va a querer que lo que Dios te dijo no se cumpla. Siempre la intención del enemigo, de Satanás y de los demonios, es que lo que Dios dijo en tu vida no se cumpla. Y él va a querer hacerte caer. Él va a querer que tú estés caída o caído en la depresión, en el desánimo, en el miedo, en la confusión. Pero hay algo que a mí me impacta, que David dice: me empujaste con violencia. David estaba siendo empujado con violencia, pero él dice: para que cayese, pero me ayudó Jehová. Las manos que te empujan
no son más fuertes que las manos que te sostienen. David fue empujado con violencia. Los enemigos lo empujaban con violencia. El proceso era fuerte, pero David dice, pero me ayudó Jehová. Ante la acechanza del enemigo, había un Dios que sostenía al salmista David. Yo vengo a decirte que las guerras que estás viviendo no son más fuertes que el Dios que te llamó. No son más fuertes que el Dios que te sostiene. David fue empujado con violencia, pero él se dio cuenta que las manos, que la fuerza del enemigo no era más fuerte que la fuerza del Dios que lo había llamado. ¿Vas a ser empujado con violencia? Claro que sí, pero debes de entender que las manos de tus enemigos no son más fuertes que las manos que te sostienen. No es más fuerte tu enemigo que te empuja que el Dios que te sostiene. Por eso el enemigo va a querer mantenerte caído. Y si hubieras caído, Dios te va a levantar. Dios hoy te dice que te levantes. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios quiere que te levantes. Probablemente si has caído, hoy es una nueva oportunidad para levantarte de cualquier condición espiritual, emocional o sentimental en la cual te encuentres. Hoy Dios te dice que te levantes. El deseo de Dios no es que tú estés caída o que estés caído. El deseo de Dios es que tú te levantes. Por eso dice, levántate. Esa es la orden. Levántate, resplandece. Dice, porque ha venido tu luz. Dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios no te creó para que estés caído. Dios no te creó para que estés en tinieblas. Dios te creó con un propósito, para que su gloria resplandezca sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Es tiempo de levantarte. Levántate de cualquier condición que pudiste haber caído. Mientras hay vida, hay esperanza. Si tienes vida, puedes levantarte. La única razón por la cual no te pudieras levantar es porque no tuvieras vida. Pero si tienes vida, tienes la oportunidad de levantarte y salir de cualquier condición espiritual. Yo espero que esta pequeña palabra te haya